Les recordamos que son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos ya con la presencia del doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Gutiérrez. Buenos días, Luis, Diana, gracias por la invitación. En realidad habría muchos temas por tratar, pero vamos a centrarnos en algunos para ganar el tiempo. Doctor, se dice que la lucha contra la corrupción no está por el mejor de los senderos, por el mejor de los caminos. Esto lo reflejan las cifras que se estiman que pierde anualmente el Estado por corrupción. Sí, en efecto. En el Perú no solamente hay microcorrupción y mediana corrupción, también ahora se revela, y además basta mirar los diarios el día de hoy, se revela que hay macro corrupción, mega corrupción, o si se prefiere decir, corrupción desde el poder. La corrupción, para definirla, para que sus oyentes puedan comprender, la corrupción grande, la corrupción desde el poder, es esa corrupción que se hace o se realiza en las instancias más elevadas del Estado, con fondos públicos y con el propósito de beneficiar indebidamente, ilegalmente, a particulares. Es esa corrupción que tiene capacidad para actuar, para penetrar el Estado, para actuar dentro del Estado, para realizar actos administrativos dentro del Estado, dar normas administrativas e incluso, como hemos visto, dar leyes desde el aparato estatal, buscando no solamente facilitar sus negocios, sino poder salir eventualmente con impunidad. Esa es la mega corrupción, es la gran corrupción, es la corrupción que vivimos ahora, desafortunadamente, y como usted bien ha dicho, no solo lo revelan las cifras, cerca de 12.600 millones de soles, sino también lo revela el hecho de que muy desafortunadamente el sistema anticorrupción en el Perú no está funcionando. A ver, ¿dónde está haciendo agua este famoso sistema anticorrupción que tenemos actualmente en el país y cuál sería la cifra que no está registrada? Porque siempre detrás de una cifra oficial a veces hay cifras que aumentan o bajan. Mire, quienes han tratado de poner una métrica, un número a la corrupción, señalan que la corrupción en el Perú llega a 12.600 millones de soles. Para que nos entendamos, estamos hablando de una cifra que por 3 años podría servir para financiar todos los programas sociales que tiene el país, que se recogen en el presupuesto de la República. Estamos hablando de una cifra que podría alimentar sin ningún problema al 1.3 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, los pobres extremos. Estamos hablando de una cifra importantísima, más o menos, un poquito menos del 10% del presupuesto de la República. De eso estamos hablando. Y como bien ha acotado usted, no se refiere, esta no es la cifra cerrada, porque hay una cifra hundida, hay un monto que no se revela, que es un costo indirecto, digamos, que de acuerdo a estudios internacionales podría llegar, no solamente en el Perú, sino en el mundo, podría llegar entre el 10 y 15%. Para efectos del presupuesto del Perú podría ser 20.000 millones de soles. Entonces, de eso estamos hablando. Doctor Walter Gutiérrez, de acuerdo al reporte, se ha evidenciado que existen más de 32.000 casos de corrupción en nuestro país, ¿no? Sí, y esto asciende a un poco más. Pero lo que sorprende es que existan pues instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, donde esto está latente y nadie hace nada. Se necesita planes contundentes, inversión ante esta problemática. Sí, son cerca de 33.000 casos reportados por la Procuraduría, 33.000 casos de corrupción. Sobre estas cifras quisiera hacer algunos alcances. En primer lugar, este es el primer problema que tiene el país.
no tenemos cifras homologadas. ¿Qué quiere decir eso? Una cifra tiene la Fiscalía, otra cifra el Poder Judicial, otra cifra la Procuraduría, y probablemente, aunque esto pueda justificarse, en la Contraloría también tiene otra cifra. Entonces el país necesita generar información homologada, porque imagínense, los entes estatales tienen cifras distintas, lo cual desde ya refleja una importante déficit. Y en relación a la pregunta que me hacía Diana, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que estamos en una cifra tan grande? Pues lo que tengo que decirle con mucha preocupación es que el sistema de justicia, el sistema anticorrupción, ha fracasado. En el sistema anticorrupción en el Perú, que se refleja fundamentalmente con la obligación de tener planes anticorrupción en los distintos entes del Estado, no ha tenido los alcances y los logros, y esto lo reflejamos nosotros a través de un informe en la Defensoría del Pueblo. Muchos ministerios no tienen planes anticorrupción, otros ministerios no tienen oficinas que puedan implementar estos planes anticorrupción, no tienen presupuesto para los planes anticorrupción, no tienen funcionarios especializados para planes anticorrupción, carecen de indicadores de planes anticorrupción. Es decir, el tema de los planes anticorrupción se ha visto muy por encima, muy epidérmicamente, no hay un compromiso. No me refiero a este gobierno, porque este es un problema que viene de varios gobiernos. Entonces, creo que ha llegado el momento, ahora que estamos viendo el tamaño de la corrupción, los alcances de la corrupción, la implicancia de la corrupción, creo que ha llegado el momento de tomar con mucha seriedad el sistema anticorrupción, porque esto cuesta y afecta derechos de millones de personas. Sí, efectivamente, pero aquí tampoco hay una respuesta adecuada, nos parece, cuando se descubren estos casos de corrupción. Y para ir concretamente a lo que es el aparato de justicia, vamos a referirnos a la Fiscalía, al Poder Judicial, desde su perspectiva, ¿estos están respondiendo adecuadamente y en el tiempo necesario? A ver, es que la corrupción tiene que verse como un problema que no lo puede solucionar ni lo va a solucionar solo el sistema de justicia. Tiene usted razón que es fundamental, es importantísimo el sistema de justicia y particularmente el Poder Judicial de la Fiscalía. Tiene usted toda la razón. Sin embargo, necesitamos que el Estado esté preparado para evitar la corrupción, no solamente para investigarla y sancionarla, eso de todas maneras, porque la impunidad estimula la corrupción, es decir, saber que no lo van a investigar a uno, saber que no lo van a sancionar, bueno, es beneficioso pues practicar la corrupción, hacer corrupción, porque evidentemente no tiene al final del día ningún costo para quien comete estos actos. Sin embargo, el Estado tiene que prepararse desde sus primeras instancias, desde los ministerios, desde los distintos organismos estatales, tienen que tener planes anticorrupción que funcionen. No están funcionando los planes anticorrupción. Yo diría que esta es la primera línea de defensa contra la corrupción. No debemos esperar que haya, sino tenemos que evitar que se dé la corrupción. Dicho esto, me aboco a su pregunta. En efecto, el sistema de justicia desafortunadamente también tiene deficiencias que vienen desde hace mucho tiempo y hay que solucionarlos. Desde hace mucho tiempo, creo desde que se recuperó la democracia, se habla de reforma de justicia. Mire usted, el año 2000, me parece que fue en el gobierno de Toledo, el presupuesto del Poder Judicial era 650, 660 millones. Ese era el presupuesto del Poder Judicial. Hoy el presupuesto del Poder Judicial es 1.800 millones. ¿Qué significa? Casi 3 veces más. Sí, efectivamente, 1.800. La realidad no ha cambiado, o ha cambiado muy poco. Y entonces esas grandes declaraciones, vamos a reformar toda la justicia, esos voluntarismos, queremos cambiarlo todo,
ya está demostrado que no funciona. Los cambios a nivel estatal tienen que hacerse poco a poco, con medidas muy puntuales, muy efectivas, que te generen un impacto en el sistema y que a su turno generen una dinámica de cambio. Porque ya vemos, mire cuántos años han pasado, desde el gobierno del expresidente Toledo a la fecha, 4 gobiernos, y la justicia no cambia, no ha cambiado mucho. Ahora, no me estoy refiriendo solo al Poder Judicial, también estoy hablando de la Fiscalía. Esos 1.800 a los que he hecho referencia solo se refieren al Poder Judicial, porque el sistema de justicia le cuesta al país más de 2.500 millones de soles. Ahora, ¿de dónde deben partir las correcciones? Porque cuando se ve al Poder Judicial y se dice hay que reorganizar esto, aquello, dicen ya que hay una intromisión en un poder del Estado. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo llegar? ¿Cómo corregir esos desvíos o esa inacción? A ver, es que tampoco debemos cargarle, digamos, las alforjas al Poder Judicial. Estamos hablando solamente de un ente, ¿no? Claro, a ver, ¿qué hay de la policía? Porque ese es, digamos, ya la primera línea de encaramiento del delito, ¿no? Está en la policía, en la fiscalía y luego en el Poder Judicial y la Procuraduría. Por eso es cuando hablamos de un sistema de justicia. Estamos hablando de los abogados del Estado, de los procuradores, estamos hablando del Poder Judicial, los jueces, estamos hablando de la Fiscalía, es decir, quienes persiguen el delito, estamos hablando de los policías. Entonces, todo eso tiene que funcionar. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es saber a qué nos enfrentamos. El primer paso es generar información. El primer paso es generar conocimiento respecto de cómo opera la corrupción. Por ejemplo, la corrupción en el sistema de justicia, sea la Fiscalía o en el Poder Judicial, básicamente el tipo penal es tráfico de influencias. Distinta a la corrupción que podría darse, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Vivienda, donde básicamente iba mucha obra pública, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que saberlas. Tenemos que saber, por ejemplo, que la microcorrupción, a veces se inicia toda una investigación policial, fiscal, y luego pasa al Poder Judicial, se inicia toda una investigación por 5.000 soles, cuyo costo cuatriplica o quintuplica aquello que se ha sustraído del erario nacional o es el costo de ese acto de corrupción. Entonces, el encaramiento respecto de la microcorrupción tiene que ser distinta a la corrupción, digamos, a la media corrupción o a la macrocorrupción. Pero todo eso que nos está diciendo que necesitamos aprender, necesitamos conocer el problema para que puedan existir políticas públicas. Y esto me lleva al reporte que hemos sacado. El reporte de anticorrupción que acaba de publicar la Defensoría del Pueblo tiene 3 propósitos. El primero de ellos es que este tema esté en la agenda nacional. Porque nos vamos a olvidar de aquí 6 meses, este asunto las primeras planas van a ser ganadas por otra noticia y luego pasa a un segundo, tercero o cuarto nivel la corrupción. No debe salir de la agenda nacional, primer asunto. Segundo, la Defensoría tiene como objetivo, como propósito, generar información. Todo esto que estamos hablando, de cómo opera, dónde están los elementos, cuáles son los patrones de actuación, dónde están los puntos sensibles, dónde hay reiterada corrupción, todo eso significa generar información y por lo tanto generar conocimiento. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es generar políticas públicas eficaces a partir de esa información a la que me estoy refiriendo. Doctor Walter Gutiérrez, pero para tener políticas públicas eficaces no se puede tener una visión recortada de las cosas. No solamente ver personas, sino ver más allá, ver organizaciones, ¿no?, con actos criminales, y quizás eso podría ser una de los errores que estarían cometiendo los entes judiciales. Sí, es una estupenda pregunta. Porque a menudo nos dejamos llevar por la noticia coyuntural, contingente, encarnada en personas, y no vemos lo que ha propiciado, es decir, las estructuras, lo que ha propiciado esa corrupción. Le voy a poner algunos ejemplos. Una de las cosas que se ha venido diciendo
es que, por ejemplo, para que no haya corrupción es fundamental la transparencia. Y es verdad. Pero a menudo las cosas pueden generar distorsiones cuando solo se hace se toma una medida de varias que tienen que tomarse conjuntamente. ¿Ustedes saben cuál era el gobierno regional más transparente? ¿Fue premiado reconocido como el gobierno regional más transparente? Ancash. ¿Y saben en el gobierno de qué presidente regional? Porque era presidente, no era gobernador en ese momento, así el nombre luego lo cambiaron, con Álvarez. Que hoy está preso. Entonces, esto revela que la transparencia es importante, pero no es suficiente. Tienen que atacarse de una manera sistémica, a través de varios frentes, para poder tener éxito en la lucha contra la corrupción. Esto es, a través no solamente de portales de transparencia, sino a través de sistemas anticorrupción que funcionen y sistemas de investigación y justicia que funcionen. Y aquí voy a la pregunta de Diana. El problema es que en el caso IRSA Sur, básicamente la interoceánica, ahí se ha comprobado, estamos comprobando la mega corrupción, porque estamos hablando de una organización brasilera que viene al Perú y tiene la capacidad de ingresar al Estado, de actuar desde el Estado coludido con funcionarios públicos y además la posibilidad de producir actos, normas administrativas que viabilicen sus negocios ilícitos. Sin embargo, los delitos que se están, la hipótesis que se está manejando y los delitos que se están imputando son delitos individuales, como tráfico de influencias. Del grupo de delitos contra los delitos de corrupción, tráfico de influencias es el delito más leve. Y esa mirada, la mirada de no ver en conjunto esto que les estoy describiendo, sino verlo así aisladamente, insularmente, como un acto simple de tráfico de influencias, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no permite conocer todo el problema, porque usted está viendo una partecita. Segundo, no le permite una hipótesis correcta del delito, una tipificación del delito y el riesgo de que además hay impunidad. Esa es la metodología que se ha utilizado para el caso Ancash. Y en el caso Ancash ya tiene 3 años y todavía, y se va a terminar la medida coercitiva, el señor Álvarez de repente sale y no lo tenemos enjuiciado. Y hay 3 gobernadores que han seguido ese camino, 2 gobernadores más que han seguido ese camino. Sí, y por eso nuestra preocupación de esa mirada, de esa forma como se está abordando, digamos, estos delitos, ¿no? Es una preocupación en realidad. Y acaban de pedir 12 meses más para el caso de Ancash, ¿no? Para el señor Álvarez. Para el señor Álvarez. Y bueno, y esta situación se replica también en casos de expresidentes, ¿no? Podríamos ver esta misma figura también, en las que pueden quedar impunes. Bueno, yo estimo que la Fiscalía muy pronto va a explicar al país, va a comentar al país cuál es su hipótesis de trabajo, cuáles son las partes del acuerdo al que ha llegado, cuál es la base legal de ese acuerdo, qué implicancias va a tener ese acuerdo, para que a partir de esa información, tanto todas los entes del Estado que de alguna manera tenemos alguna competencia, podamos hacerle un monitoreo a esto y en efecto no haya ninguna impunidad. Yo confío en la justicia del Estado, pero eso no me inhibe como funcionario público y en este caso como titular de la Defensoría del Pueblo, expresar estas preocupaciones en vía de colaboración. Doctor Gutiérrez, hay un tema que seguramente usted al pasar por un kiosco de periódicos
ha visto que está causando la atención de los medios de comunicación. Es el caso Madre Mía. Resulta que hay gravísimas acusaciones contra el expresidente Ollanta Humala. Hay testigos inclusive que están pidiendo la protección de la policía. Estamos hablando del caso concreto del señor Jorge Ávila, un testigo clave, que nos dicen que le han dado la protección, pero aparentemente no es lo suficiente. Pero ¿qué está ocurriendo además? Que pese a todas estas cosas que están saliendo hasta este momento, volvemos al tema inicial del problema con la Fiscalía, que se toma sus tiempos, toma sus plazos, y mientras tanto el inicio de ya un proceso por este caso podría correr peligro, desaparecerse las pruebas, de repente amedrentar a los testigos. Entonces volvemos al problema de la Fiscalía, muy lenta, no toma acciones pese a todo lo que está saliendo día a día en los medios de comunicación. Bueno, ya entiendo que hace ya unos días o más, casi una semana, desde la Fiscalía se ha anunciado que se va a reabrir el caso, ¿no? Claro. Ahora, ya nosotros en alguna ocasión habíamos señalado que no se puede hablar de cosa juzgada cuando existen nuevos elementos y cuando además parece que se revela que había información que no estaba presente en ese momento, y además que estamos hablando de delitos que califican de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto en ese punto el Estado tiene una obligación internacional, que es investigar efectivamente. Esta no es una obligación solo que nace del ordenamiento jurídico nacional, sino es una obligación, un compromiso internacional respecto de cualquier delito contra los derechos humanos, y estos son delitos contra los derechos humanos. Y además concurrentemente existe el estándar también reconocido en el sistema interamericano, que es el derecho a la verdad. Entonces todos estos argumentos que estoy señalando apuntan o se enderezan a reafirmar que tiene que investigarse y que eventualmente tiene que sancionarse si se dieran todas las pruebas para que así se haga. Pero todavía no vemos los pasos claros, doctor. Se ha anunciado, se dice que se va a hacer tal o cual cosa, pero en el momento, en la práctica, todavía no tenemos algo que nos indique que se está actuando ya. Bueno, es un primer paso positivo que se haya mencionado que se va a reinvestigar, ¿no? Que se va a reabrir el caso. No, tampoco es que hayan pasado meses, han pasado apenas no más de una semana y media de la declaración del fiscal. Doctor Gutiérrez, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para que nos dé alcance sobre los aportes que van a desarrollar ustedes como Defensoría a el señor Pablo de la Flor en este proceso de reconstrucción, justamente para evitar que existan casos de corrupción dentro de este proceso. Sí, pero permítame, dentro de su pregunta, aprovechar para mencionar algo que me parece fundamental. Nosotros hemos presentado al Congreso una iniciativa legislativa que la reconstrucción con un enfoque de derechos. No es suficiente fierro y cemento, pistas y puentes. Lo primero que hay que reconstruir son las vidas de las personas. Para que empiece a materializarse la reconstrucción van a pasar meses y probablemente un año hasta que se ponga el primer ladrillo. Sin embargo, en ese tránsito tenemos niños, tenemos personas en situaciones vulnerables como ancianos, mujeres gestantes, personas enfermas, personas con discapacidad. A esas personas hay que restablecerle los derechos. Entonces nosotros hemos señalado, le hemos pedido al Ejecutivo, le hemos pedido al Legislativo que esta reconstrucción empiece por las personas. Y aquí quiero subrayar la situación que está sucediendo en el norte, particularmente en Piura, en el ámbito de la salud. Entonces, por eso es fundamental que yo aprovecho este espacio para pedirle al Congreso que apruebe la iniciativa legislativa de el enfoque de derechos para la reconstrucción. Reconstrucción con enfoque de derechos y reconstrucción sin corrupción. Son los dos temas que vamos a conversar. Nosotros vamos a
a pedir una reunión con el presidente del Consejo de Ministros y con el señor de la Flor para abordar todos estos temas con el equipo de la Defensoría del Pueblo que aborda los temas anticorrupción y también el equipo que aborda todos los temas sociales vinculados al enfoque, a la construcción con enfoque de derechos. Muy bien. Va a pedir recién. Lo que sucede es que nosotros estamos terminando de sistematizar nuestra información para tener esta reunión. Yo estimo que entre mañana y pasado estamos pidiendo la reunión y estoy convencido que el presidente del Consejo de Ministros nos va a dar con rapidez esta cita, la reunión. Y también estoy coordinando una reunión con el Contralor de la República para coordinar también, para intercambiar puntos de vista y ver cómo podemos colaborar para atajar, para evitar que hayan actos de corrupción en el proceso de reconstrucción. En este caso la Contraloría dice que va a acompañar todos los procesos de la reconstrucción. Me imagino que también ustedes estarán ahí de lado para ver todos esos temas. De hecho, la Defensoría ha creado una adjuntía anticorrupción y por lo tanto vamos a estar muy presentes en todos las obras públicas, los actos donde pudieran darse situaciones de corrupción. Doctor, se ha hecho una recomendación por parte de la Defensoría para que los informes técnicos que sirven de base sean públicos y no sean necesariamente privados. Sí, exactamente. Nosotros hemos presentado en realidad 3 iniciativas legislativas en estos meses. Una que se aprobó por amplia mayoría y sin ningún voto en contra en el Congreso, que es la norma para proscribir los actos de acaparamiento y especulación. Esta norma desafortunadamente ha sido observada por el Ejecutivo. Esto va a regresar al Congreso. Nosotros vamos a ver cuáles son las observaciones y vamos a pedirle al Congreso que promulgue la ley. Esto es la primera medida, la primera iniciativa que presentamos. La segunda es la que usted acaba de mencionar. Sucede, ya que estamos hablando de corrupción, sucede que en los proyectos de inversión a través de APPs, ¿no?, asociaciones pública-privada, los recaudos técnicos, financieros, legales, se considera información confidencial. Mire, esto es absolutamente discutible, porque si en este momento usted pide, por acceso a la información, cuáles son los recaudos técnicos financieros de la obra, por ejemplo, Irsa Sur, no le van a dar porque es confidencial. No puede ser confidencial, pues. No puede ser confidencial porque es la base que sirve para conocer el beneficio, perjuicio, la rentabilidad, las implicancias sociales de ese proyecto. Es inaudito, es inaceptable, es indignante que eso sea información confidencial. Yo puedo entender que en la etapa del concurso, y hasta ahí incluso discutible, en la etapa del concurso sea confidencial, porque bueno, lo hicimos nosotros y no queremos que el señor que va a competir con nosotros conozca de cómo es que lo hemos elaborado. Hasta ahí puedo aceptarlo. Pero una vez que le entregamos la buena pro, ¿por qué tiene que seguir siendo confidencial, señor? Esto es inaceptable y por eso presentamos esa iniciativa legislativa para que se levante ese velo que hace que esas obras sean oscuras. Y el tercer proyecto que hemos presentado es el que hace un momento hice referencia, que me refiero a ese enfoque de derechos. Esa es la actuación de la Defensoría en estas iniciativas legislativas vinculadas a reconstrucción y lucha contra la corrupción. Quisiera también pedirle su opinión respecto a un tema sobre el cual ya usted se ha pronunciado, pero es el caso que aparentemente se está politizando referido al expresidente Alberto Fujimori. Debe al final, no sé cuál sería la modalidad más adecuada, pero salir del encierro en el que está en este momento. Como usted lo acaba de decir, es un tema que se está politizando. La Defensoría no aborda temas políticos. Tenemos 3 funciones: nos ocupamos de los derechos fundamentales, nos ocupamos de la buena marcha del Estado y nos ocupamos de los servicios públicos. Dado que es un tema que se está politizando, nosotros no nos vamos a pronunciar puntualmente. Solo le diré lo siguiente. No respecto a este caso, sino en general. Ninguna persona no forma parte del sistema democrático, ni la práctica, ni de los estándares en materia de derechos humanos, que una persona en situación de enfermedad grave o en estado terminal muera en el epílogo de su vida, muera en la cárcel. Pero eso es un estándar general, no me estoy refiriendo a este caso, lo subrayo.
Muy bien. Unos minutitos. Sí, quería recoger su comentario frente a esta situación de racismo que al parecer se ha desarrollado en el aeropuerto. Un funcionario de Migraciones ha discriminado a una periodista de la Casa de TV Perú haciéndole una mala broma, ¿no? Sofía Carrillo. Sofía Carrillo. ¿Tiene usted conocimiento de ello? Cuando regresaba justamente de Colombia, un funcionario de Migraciones hizo una broma racista por olvidar que tenía que sellar su pasaporte. Aparentemente esa habría sido la situación. Claro, lo que pasó es que la señorita pasaba Migraciones y se olvidó de hacer sellar el pasaporte. Entonces el funcionario de Migraciones lo que le dijo es, bueno, ya ha pasado mediodía, te has olvidado de hacer sellar el pasaporte, ¿no? Lo dijo a manera de broma, pero sabemos perfectamente. Sí, que es un claro acto de agresión, de discriminación. Si se olvidó de sellar el pasaporte, la Defensoría no se va a olvidar de iniciar inmediatamente una acción a través de la oficina de Lima para que se sancione a este señor. Muy bien. Nuestro agradecimiento al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por habernos acompañado aquí en nuestros estudios y tocar estos temas que son de suma importancia y de trascendencia nacional. Nuestro agradecimiento, doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Nuestros estudios y tocar estos temas que son de